Vieron que esta semana está Nerdearla. No sé si alguno fue, si miró un poquito el programa, la agenda. Vamos a compartir. Vi que en 2 clases tendremos que entregar. eh, Ah, sí, igual en realidad eh, es en clase 8. A ver acá. Las virtuales. Sí, en realidad estamos. A ver, esta es clase 5 ahora. Igual teníamos acá el cronograma en la wiki. En la que habíamos armado. Clase 5 fue la de este lunes. Viene clase 6, 7. Y acá en realidad en la 8 es la rúbrica de la preentrega. Así que... No, estamos bien con tiempo. Porque estuve mirando la consigna y como que la están ajustando porque como hay más comisiones ahora, bueno, como había una versión al principio, pero ayer pregunté y se está armando una versión un poquito más unificada. Así que mi idea era por ahí la clase 6 la que viene, adelantar algo, o si no eventualmente la clase 7. Este, así que bueno, vemos a ver si tengo para adelantarles el lunes que viene y si no la clase 7 ahí ya lo vemos. Y después igualmente, desde que se da es 1 o 2 semanas. ¿Sí? Igualmente es un proyecto pensado para que la entrega sea en fin de noviembre. ¿Sí? Hay una preentrega que es una primera parte, un 50%, pero un poco menos, que después se va completando. Igualmente recién empezamos a ver ahora las herramientas, ¿sí? Así que bueno, vemos también a ver cómo vienen otros cursos porque el nuestro está un poquito más adelantado, nosotros como que vienen un poco más atrasados también. Así que bueno, vamos a ver ahí cómo se va manejando con ellos. ¿Sí? Ustedes más o menos con el contenido, lo que vimos en la última clase, se empieza a entender, algunos es como que es bastante heterogéneo, hay gente que bueno, por ahí ya trabaja con datos, algunos que están más avanzados en Python, otros que no, así que bueno, es medio tratar de encontrar ahí un equilibrio, ¿no? Pero bueno, a ver en general, no sé si quieren escribir con el chat. Ustedes ya habían hecho el curso de Python acá, hicieron el de Business Intelligence. en mi caso, yo hice el de codo a codo, Ujú. el de full stack. Ah, el que hacen con Django, que se hacía una Sí, página web, ¿no? nosotros no lo vimos, era parte del cronograma, pero sí, Claro. básicamente era ese. Sí, a Pero veces después ninguno depende, de los por otros dos. ahí, cómo caen los feriados también, a veces se Sí. pierden algunas clases o bueno, algún curso por ahí demanda un poco más de tiempo en algún tema y este, pero sí, eso lo hiciste igual hace 1 o 2 años, ¿no? Un poquito más o menos, Sí, claro, en 2023. claro, 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 claro. Así que bueno, con respecto al proyecto, este, así que como les dije, la semana que viene o la otra, ¿sí? Vemos ahí de adelantar algo para ir analizando. Así que igualmente son los conceptos que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Va a ser trabajar con 1 o 2 o por ahí más datasets, veremos. Y en principio empezar a aplicar lo que vimos, un análisis exploratorio, familiarizarse con los datos, primera parte de tratamiento, ¿sí? Identificar, eliminar duplicados, después trabajar con valores nulos, que suele ser frecuente, después la parte de tipos de datos, ¿sí? Ya sea campos de fechas, numéricos, ¿sí? Por lo general, después, bueno, texto por ahí es más que nada normalizar o eliminar caracteres por ahí no deseados, caracteres por ahí
especiales con alguna expresión regular, que bueno, hoy tenemos el ejercicio que estaba de tarea, que hay una aplicación ahí. Así que en principio hasta ahí es lo que venimos viendo. Después empieza a venir la clase que viene, más herramientas para filtrado de datos, agregaciones, ¿sí? Más parecido a consultas SQL, donde uno saca promedios o sumas a partir de agregación de datos, mínimos y máximos, por ejemplo. Y después, qué parte interesante que les quería comentar que venía. Bueno, después viene la parte de gráfica también, ¿no? Vamos a dedicar bastante tiempo a la visualización, y en la segunda parte viene un módulo más de contenido estadística, ¿sí? Distribución normal, valores de medida, digamos, de centralización de datos, de dispersión y demás. Así que bueno. Bueno, si lo conocen, por ahí lo habrán escuchado, si alguna vez fueron, chumeen un poquito el programa. ¿Hay alguien que levantó la mano? No vi. Hay muchos de los speakings que hablan de datos, por ahí no tanto de análisis en particular, pero por ahí sí muchos en modelos de Machine Learning, muchos estos agentes de IA, ¿sí? Chatbots, modelos LLM, mucho va en torno a eso. Es un poco, bueno, la tendencia, ¿no? Así que, pero el programa está lindo, está bastante extenso. Hay muchas, no todas son presenciales, hay cosas virtuales, así que por ahí también pueden anotarse, y si no pueden acercarse, verlo remoto. Así que bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo te quería preguntar algo, pero estoy todavía montando el Google Colab. Pero era un tema con respecto a slicing, que nosotros vimos, que si no me equivoco, cuando estábamos haciendo el drop duplicated, estaba probando para hacer un slicing con el subset. Y había en un momento que me estaba fijando cuando ponía punto .info, de que me seguía mostrando todas las columnas, pero, por ejemplo, no sé, ponía de dos puntos y lo dejaba. Y las columnas seguían estando, pero en realidad lo que me estaba como recortando era las filas, no las columnas. Entonces, quiero montar eso y mostrártelo a ver si... Porque por ahí Dale. no sé qué es lo que hice mal. Pero tengo que buscarlo porque hice un montón de cosas. Claro, la parte de subset la habíamos hablado, me parece, cuando uno quería indicar qué columnas iba a hacer el análisis, ¿no? Entonces uno Sí. podía escribir a mano la columna o, digamos, pasarle como estructura a todas las columnas y después hacer el slicing para quitar alguna. Bueno, mientras vas preparando, les cuento que en el Drive, en el After Class 5, van a encontrar un notebook que está armado en función, que les muestro. Esperen que pongo a grabar así. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Entonces, digamos, quedaba de tarea, hay como dos actividades, ¿sí? Que son dos datasets diferentes. Uno son datos de estudiantes que tiene nombre, edad, apellido y correo, y el otro tiene datos, problemas de productos con categorías y precios. Así que bueno, no hay notebook acá, como que está la consigna, ¿sí? Así que yo con estos datos
armé este notebook que bueno, tiene un poquitito la parte de importar el dataset que está en un Google Sheet, no está en un CSV. Y acá dejé los espacios para que vayamos entre todos viendo de resolverlo y poniendo un poco en práctica lo del otro día. Está acá y obviamente también está en el... ¿cómo se llama? En el GitHub. Sí, Oscar, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, querido. Aprovechando el tiempo ahí mientras el otro Gabriel está haciendo, no sé, está montando. Te quería hacer una pregunta con respecto por ejemplo, al df.info, ¿no? Ujú. DF, el nombre de la base de datos y el punto info. Cuando yo hago el punto info, no me muestra todo el dataset. Digamos que eso pasa siempre, ¿no? Que el punto info nos muestra, en realidad hace como un resumen eh, de algunos aspectos del dataset, el punto info. Por ejemplo, acá, aprovechando el montaje este, ¿sí? Importé pandas y acá el dataset este que es para este ejercicio, ¿sí? Que se carga de un Google Sheet, que tiene, bueno, 3 campos: nombre, edad y correo. Y bueno, no sé cuántos registros, porque acá tiene un head, no veo los primeros 5 solamente. Pero el punto info, que es un método del data frame, ¿sí? Este sería el output. Entonces, en principio aparece la clase, el rango de datos, ¿sí? Más que sería como los índices, las filas, ¿sí? 1032, de la 0 a la 1031, o sea, Ok. y después en columnas tres columnas. Da el nombre de cada columna, nombre, edad y correo, email, y después dice cuántos de esos registros no son nulos. Por ejemplo, de 1032 registros para la edad no hay ninguno nulo, el correo electrónico tampoco, y bueno, acá en la edad sí, porque es menos que el máximo la cantidad de no nulos, así que bueno, como a simple vista uno ve un resumen del contenido. Y después también muy importante el tipo de dato, ¿sí? Objeto en general suelen ser strings, más que nada pensando en que si es Claro. un archivo CSV es texto, así que bueno. Y acá, y recuerdan también que el tipo de dato es, como Python es tipado dinámico, infiere, ¿sí? El tipo de dato. Puede que a veces no sea representativo, sobre todo si hay campos nulos. O a veces, como vamos a ver en el próximo ejemplo que viene ahora, en el segundo, que es una columna de precios, el precio puede tener el signo pesos. Entonces eso hace que, bueno, lo vea como un string y no como un numérico, ¿sí? Así que bueno, después un resumen de los tipos de datos. O sea que básicamente el info da esa información que resume muchos de los otros comandos solitos que si corres por ejemplo el de columnas, el de shape, no, este me parece que es el más útil. Y el que es punto .read, ese... Este primero, el que es pd.read, Sí, pd.read. bueno, ahí va. Si vos mirás en la primera clase, la clase 3, que hicimos la importación de los... Está como faltando acá. Importar, como que no está reflejando bien a la izquierda, pero desde el primer ejemplo, digamos, siempre, y ahora se lo muestro en la documentación de pandas, ¿sí? Este PD en realidad sería el alias de la librería, ¿sí? Entonces hay algunas opciones para importar datos
según la fuente, si es un archivo CSV o si es una URL de GitHub, por ejemplo, un Google Sheet, o si fuera un archivo Excel, ¿sí? También pd.read. Acá está está acá, me parece que... Ah, porque entré al Afterclass, perdón. Me parecía, porque tenemos nosotros... A ver, acá. De acá, importar datasets con Panda. Acá en tenemos el read CSV, ¿sí? Que sería para leer archivos con formato CSV. Después, cuando importamos desde Google Sheet, ¿sí? A ver, este también es CSV, importar desde Google Drive. Este es desde Google Sheet, pero también usa, digamos, aunque sea una URL, usa también CSV. El de GitHub, que está acá, también es read CSV, nada más que en lugar de recibir el archivo, recibe una URL. Y después por acá les había agregado de Kaggle, que bueno, era un poquito diferente, porque en realidad bueno, está también esta opción, pero todos son CSV. Pero también está la opción de leer desde un archivo .excel. De hecho, si ven acá en la documentación de Pandas, API Reference, ven que tenemos Read Excel, por ejemplo, ¿sí? Que es para leer un archivo .xlsx. También se puede importar algún archivo de open source, ahí miro el chat, y por acá abajo también tienen read.json, ¿sí? Es como que read es para leer archivos y después dependerá, después tienen el SQL también, ven que está read SQL table, que lee una tabla entera, o read SQL como una query, que es para decir, bueno, de una tabla leo solamente lo que retorna una consulta. Por acá pregunta Martín, en GitHub puede ser que no esté lo de esta clase, lo de la clase de hoy, a ver. GitHub. Está, fíjate que lo subí un ratito antes de clase. Fíjate ahí, si sincronizas ahí el fork en el After Class 5, ahí está el notebook de hoy. Sí, Oscar. Juan, gracias por la explicación. Y para cerrar, por último, entiendo la diferencia entre el info y el read, pero digamos, ¿qué es lo que se usa más habitualmente? Lo que pasa que, digamos, son diferentes funciones. En principio, nosotros, hasta que no hacemos la lectura, hasta que no importamos con el read, no podemos hacer nada, porque el info, abrimos el que estamos trabajando hoy, ¿no? Vamos, por ejemplo, borro todos los resultados, voy a reiniciar la sesión, ¿sí? Para que se borre todo de memoria. Recargo también el notebook, ¿sí? Lo abro de cero. Borro también acá los resultados. Entonces, en principio, si yo ejecuto el df.info, ¿sí? Me va a dar un error porque en realidad el df no está definido. Df sería acá una variable, que en este caso, bueno, en el primer bloque df se almacena el dato que viene del dataset, ¿sí? En este caso, lo que viene de un Google Sheet. Entonces, hasta que yo no
no lo leo, no puedo tener ninguna información. Ahora, si yo leo el dataset, pero no importé la librería, también acá va a aparecer el error, porque cuando yo lo voy a leer, primero preparo el ID, ¿sí?, del Google Sheet para identificar de qué documento voy a importar. Me armo la URL con esa estructura que ya está definida y el ID, y después ejecuto el comando, ¿sí? En realidad el método read csv de pandas. Ahora sí que pd acá es el equivalente de pandas. Pero claro, pd todavía no está definido. Entonces ahí aparece el error porque tengo que importar la librería. Entonces importo la librería. Este es el paso número 1. Siempre importar la librería. El paso número 2 sería importar el dato. Un CSV, un Google Sheet, un GitHub, un SQL, un archivo de Excel, lo que fuera. Ahí va. Y por lo general siempre se pone el df.head para, bueno, ver si se importó exitosamente, visualizar un poquito a ver qué hay, ¿no? Y después al final sí, el punto info antes de empezar a hacer nada, para familiarizarse a ver con los datos. Claro, sí, ahí entendí. Entonces, en el paso donde hiciste el punto read, sí, más arriba, ahí lo que te mostró ahí no es toda la planilla o el CSV. No, porque yo acá le digo, por ejemplo, el punto head, que uno adentro le podría decir cuántos registros te muestra. Por ejemplo, si no le pones nada, por defecto son 5, pero le podés poner acá 2, por ejemplo, y te va a mostrar Claro. las primeras 2 filas, o le podés poner 20, y te va a mostrar un poquito más. Pero si quisiera mandarle que me muestre todo, Lo que pasa que por ¿es lo general necesario? no se pone todo, porque Claro, o sea, no es la idea mostrar todo. Se puede por ahí poner DF, ¿sí? Te va a mostrar un resumen y acá al costadito dice convertir la tabla o el data frame a una tabla interactiva. Y ahí podés visualizar y te va este, como paginando la tabla. ¿Ves? Acá quedaron 25 registros por claro. vista y 42 páginas. O sea, como eventualmente. Pero por lo general no es la idea visualizar todo de esta forma. Se puede, pero no es la idea porque, bueno, como son muchos datos, eh, Claro, pasa que como yo vengo trabajando en Excel, a veces como que necesito claro, ver, viste, necesitas ver y me totalmente. cuesta un poco acostumbrarme a eso, pero Claro, totalmente. Bueno, claro, ahí se entiendo. puede mostrar solamente, poner DF o el nombre que vos hayas elegido para el data frame, eh, y después convertir ahí a la vista. De hecho, también puedes poner un filtro acá. Claro, sí, sí, lo había visto, lo había visto. Sí, sí, está bueno. Eh, Luca dice, ¿por qué separaste el ID planilla del URL? Ahí vengo Gaby, ¿eh? Eh, porque esto en realidad, si uno... Me parece que estaba acá en el... ¿Dónde tengo el OCR? Me parece. Eh, en el PowerPoint, acá tiene el enlace, data clientes. Este es el dataset que estamos importando. ¿Ven que tiene nombre, edad y correo? ¿Sí? Si yo copiara esta URL, si copiara esta URL así, que sería la URL de mi Google Sheet, ¿no?
esta línea la duplico y la comento, ¿sí? Si yo pegara eso acá como URL, ahí se ve clarito, ¿sí? Copié la URL de Google Sheet y la puse ahí. Y intento abrir esto. Esto termina dando un error, porque no es la estructura que él espera para abrir el dataset. ¿Sí? Es como que hay que usar esta otra estructura que es la que se propone acá arriba. Entonces esta no andaría. ¿Sí? Esta acá no funciona. En Google Sheet o cualquier documento de Google Doc o un slide, lo que ustedes ven entre acá, entre el barra D, o sea, lo que sigue al barra D y lo que está antes del barra edit, este es el ID único del documento. De vuelta, es un Google Sheet, un Google Doc, un Google Form, cualquiera, todos tienen un ID que es único. Entonces, de hecho, si usan o escucharon hablar alguna vez del App Script, ¿sí? Que es un ambiente de desarrollo que tiene Google con JavaScript, uno puede abrir, ¿sí? los documentos desde código y accede después con las filas y las columnas, ¿sí? Con el número de fila y número de columna, y puede cargar el contenido, ¿sí? Pero bueno, así que se usa este ID. Alguien había levantado la mano. Sí, yo. Ah, sí. Ya mirando lo que te iba a mostrar, ya supe que hice mal. Así que, nada. Pero tengo otra pregunta. ¿Sí? Con respecto a lo que es el filtrado. Uh-huh. Cuando ¿te puedo compartir? Sí, claro. ¿Para qué dejo de compartir? Dale. Ahí va. Yo me fui quizás a lo último de todo de la clase 5. Uh-huh. Y hay algo que no entiendo con respecto a esto. Uh-huh. Que, o sea, vos estás haciendo un filtrado, entiendo de que cuando haces el filtrado, acá lo que estás pidiendo en realidad es una devolución de true o false, y después lo que, digamos, aquellas columnas que den verdaderos te lo va a devolver por ese filtrado. Lo que no entiendo es por qué se le ponen como si fuera una lista a esto, ¿se entiende? Claro, es como la línea que el bloquecito que está 2 líneas arriba. ¿Viste? Que dice la primera Claro. es con, exactamente, es esa, y la otra la abajo. Y bueno, la estructura al principio es así, porque si uno le pone, habrá que correrlo sin uno y ver el error que tira. Tipo sacarle. Sí, claro. Si es borrarle uno, poner un corchete es el otro, y ahí. Claro. Bueno, ahí podrías borrarle si querés el and, dejarle solamente uno. Pasa que ahí tampoco. Sí, no, tampoco va a tomar. O quizás así. No, no, ahí ya. Y un poquito más abajo, a ver. Invalid index error. Sí. Como no toma esto. No lo toma. Cuando siempre quieren hacer, por ejemplo, una búsqueda, tiene que ponerle el doble corchete. Sí. Bueno, pero a lo que iba era eso. Solo porque particularmente acá no lo hacía. Acá entendía por qué iba a ser una lista, porque estás pidiendo dos cosas.
Pero como que no había consistencia, a eso voy. Porque acá, por ejemplo, tenés una única columna, va como un string, acá ya con dos empieza como una lista. Claro, es como una Ah, lista. acá directamente, bueno, estás pidiendo validación. Y bueno, y después cuando venía acá se me chipoteó todo. Pero Sí, sí, esa. porque Ujú. lo que pasa es que la diferencia entre el que está mostrando ahí, ahora, el que dice con condición y el que está arriba, Sí. es que en el segundo aparece, fíjate que empresa está entre paréntesis, pero no dice DF F satis. satis, claro. Sí, te está pidiendo de que siempre. O sea, esto siempre me va a devolver un false y false. Porque ahí, en el caso este, el corchete estaría reemplazando al data frame que está en el punto de arriba que dice DF satis, Ujú. corchete empresa, porque ahí empresa uno dice, bueno, es como... También podrías borrar el corchete y poner punto empresa, usar el método de direccionamiento por objeto en lugar de poner corchete. ¿En dónde decís En el que acá? está arriba, Ah, también. o sea, Uno podría poner sí, df-satis punto empresa y ahí así. también debería. Claro, es una forma por ahí a veces Oh, más simple. claro, antes de estar poniendo, digamos, como Claro, porque después se te lo orden dentro. autocompleta. Claro. Hmm, Bueno, eso está bien. Claro, Eh, como que tienes millones o diferentes maneras para pedir cosas, eso es fijarse de la. claro, hay que tener un poquito ahí, sí, o tener, por eso uno en el collab se va haciendo como un poco manualcito, ¿no? De Sí. algunas estructuras y después cuando las tiene que usar. También ayuda a veces poner el type, porque a veces algunos métodos son de series, algunos métodos son de data frame, con el de suma, por ejemplo, ¿no? De sumarización. Entonces Sí, a veces apoyarse un poco, ver qué tipo de datos estoy trabajando y en todo caso en la ayuda a ver si, bueno, los métodos de ese tipo de datos. bien. Perfecto. Igualmente no llegamos a cubrirlo, pero la idea es seguir viéndolo. Sí, Y la clase que viene vamos a ver más métodos, un poquito más de filtrado y de agregación también, ¿no? Pero la parte de filtrado es súper útil. sí, porque particularmente me encontré con esta antes, al principio, digamos, en la parte de duplicated. eh, Como por ejemplo, a ver, o lo borré. Yo la verdad que fui tocando. Bueno, esto, por ejemplo, ¿no? El doble, Claro, la doble filtración. que ese está al final, no aparece Claro. adentro. Sí. Pero bueno, a veces, por ejemplo, las listas por comprensión, ¿se acuerdan que vimos en la clase 2? No llegamos a ver en tanta profundidad, Ujú. pero uno también, cuando hace la lista por comprensión, tiene el for, que itera el iterable, ¿sí? La Sí. lista por lo general, y uno le puede agregar una condición, un if, y a veces, según si es if o if con else, ¿sí? Ujú. Y si es if solo, va después del for in. Sí. Pero si es if y else, se pone antes del for in. Sí. Entonces, como que también a veces un poco la estructura es así. Bien. Y en este caso, perdón, ¿estarías haciendo un doble filtrado? Eh, En realidad, la primera parte, que es es para que dfsatis.isNull, te devuelva las columnas que sean nulas, mirándolas desde las filas. claro, el isNull ahí lo que haría sería poner true o false en cada celda, Ujú. ¿sí? Tanto para las filas y para las columnas. Y el punto any lo que dice, bueno, con el axis en 1 indicaría que es una fila, entonces terminaría retornando true para las filas que tienen al menos un null, un not Sí, number. sí. Si vos le borrás la segunda parte del corchete amarillo, todo eso, te va a retornar todas las columnas. Ujú. Pero bueno, acá por ahí son 4 o 5, no hay problema, pero si tuvieras 150, Sí, obvio. que Claro, es acá el es solo para. filtro. Claro, exactamente. Que en ese caso era justo donde aparecen los datos faltantes, en esas dos columnas.
¿Y es lo mismo hacer esto? Por ejemplo. Que esto sea así. No. No. Ya ahí no. No, ahí como que no lo toma. Lo maté. No. Bien, está bien. Bueno, me sirve. Gracias. De nada. ¿Quieren que hagamos un poquito la resolución del ejercicio? ¿Lo pudieron plantear? ¿Lo vieron? Hubiera estado bueno por ahí antes que tengan el notebook, pero bueno, también estaría, se puede armar del inicio, pero ¿quiere que lo veamos? Sí, dale. ¿Sí? Bueno, básicamente es importar un dataset que tiene poquitos datos, tanto en columnas como en filas, ¿sí? Nombre, edad y correo electrónico. Y se busca, bueno, identificar y eliminar filas duplicadas. Después manejar datos faltantes, ¿sí? Nulos o not a number, ¿sí? Una u otra. Y después para la parte de datos nulos es interesante porque están justamente en la columna de edades, ¿sí? Y ahí uno tiene dos caminos. O hago el drop, elimino toda la fila completa. Entonces, elimino toda la fila por no saber la edad, ¿no? Acá me estaría perdiendo el nombre y el correo, ¿sí? O evaluar alguna alternativa de completar ese faltante con algún método. Que no llegamos, me parece, a ver mucho, pero encima de la segunda parte a mí se me caía la conexión. Pero bueno, los métodos para completar pueden ser con un valor fijo, que para la edad no tendría mucho sentido, porque si yo no tengo el dato de una persona, ¿qué edad le pongo? ¿No? Le pongo 20 años, le pongo 50. También se podría completar, otra técnica es con el valor anterior. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos que el 60 es el que me falta, digo, bueno, completo con la edad del que estaba antes. O completo con la edad del que viene después. Que tampoco a veces, en este caso, no sería lo ideal. Y otra opción sería, por ejemplo, con el promedio. La edad promedio, digo, bueno, tengo 150 personas, calculo el promedio de las edades que tenga y le pongo ese valor. Así que bueno, la idea es evaluar esa parte. Veamos entonces un poquito del inicio, ¿sí? Digamos, ¿qué tenemos que ver? En principio si hay registros duplicados, ¿sí? Entonces, bueno, el comando, ¿se acuerdan que ese era df.duplicated? Lo que pasa es que este nos retornaba un true o false a nivel de filas, ¿sí? Nos decía, bueno, si en esta fila o si esta fila o este registro está duplicado, me va a poner true. Por ejemplo acá, el 1029, ven que este true porque estaría duplicado. Y ahí, claro, Gaby pone, así como está, mucho no me aporta nada, no me sirve, vamos a ponerle el sum, para que sumarice y me diga cuántos duplicados hay. Entonces ahora, bueno, yo sé que hay 32, ¿sí? Duplicados. Tengo un poquito más de datos. Pero bueno, también me acuerdo quién decía, yo estoy acostumbrado a trabajar con Access, ¿sí? Con Excel y quiero visualizar. Entonces, si yo pongo df y el corchete, y acá pongo por ejemplo una columna, como habíamos visto, tenemos nombre o edad, esto lo que hace es traerme la columna de las edades, ¿sí? Pero yo podría acá adentro, ¿sí? Jugar un poco con este df.duplicated. Entonces supongamos que este lo pongo acá adentro, ¿sí? Ahí. Es como le estaría pasando un argumento. En realidad no es tampoco un argumento porque este df.duplicated lo que retornaba, ¿sí? Eran, si yo le borro acá, eran estos true y false, ¿sí?
Entonces, justamente lo que estoy pasando acá en el corchete es diciéndole, bueno, qué filas van a estar en true y qué filas van a estar en false. Entonces, él a partir de eso imprime la fila completa. Después se podría, por ejemplo, ordenar, ¿sí? Los registros. Si lo pongo así, seguramente me va a dar error porque no va a saber por qué columna ordenarlo. Entonces se le agrega acá dentro del by y acá le pongo, por ejemplo, nombre, y ahí aparecen los registros ordenados. ¿Sí? Y después habíamos visto que el duplicate también tiene un argumento que es el keep, que si se lo pongo en first es el que mantiene, o puede ser el last para que muestre, digo al revés, el last es dropea todo y deja el último, o pues le puedo poner el false como booleano y ahí me muestra los dos registros que están duplicados, o sea, tanto el primero como el segundo, que puede ser que estén más de una vez, ¿no? Puede ser que estén 2 o 3 veces duplicados. El first deja el primero, sí, vamos a verlo acá, hagamos así para que quede claro. Yo pongo acá, por ejemplo, para Arnoldo, que nombre le pusieron, por ejemplo está en el 577 y el 838. Entonces si le pongo first ahí, vamos a ver si Arnoldo aparece con el segundo, ¿sí? Como que el primero lo dropea. Igual también se puede ver acá el pandas, el API, data frame. Si ustedes ponen first, marca duplicados como true, excepto la primera ocurrencia. ¿Sí? Como que la primera ocurrencia no es duplicada. Y si lo hacen al revés, si le ponen last, marca como true, excepto la última ocurrencia. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería hablar? Y para mostrar los dos, ¿cómo era el...? Si voy con el last ahí, sí, en realidad como que el last, porque me muestra el anterior, ¿no? Con el keep, con el last me está manteniendo el primero, y acá la decía con el last, marca duplicate as true except for the last occurrence. Habría que agregar uno más y mirarlo ahí. Y el keep, el true lo que hace es incluir todos. False. Era false. Si ponen false, mantiene tanto el primero como el último o más ocurrencias que haga. Claro, pues exactamente, Lucas, ahí es la clave, porque después cuando hago el drop, la pregunta es con cuál me quedo. Si me quedo con el primer registro o me quedo con el último. Entonces ahí es como que, bueno, es importante, ¿sí? Pasa que el false acá es como que nos ayuda a visualizar los que estén duplicados. De la otra forma veo uno o veo el otro. Pero keep igual a first no debería mantener el primero y eliminar el último. Y ahí tendríamos que ver acá en la documentación, que es drop duplicates. Y acá nos dice, si uno le pone first, drop duplicates except the first occurrence. Ahí esta está más clara, no queda en duda, me parece.
sino cuando va a dropear, a eliminar, y después si le pone last, dice dropea los duplicados excepto la última ocurrencia. Como que se fija si hay una, dos o tres. Sí, bueno, se fija que es la última, esa la mantiene, y los registros anteriores que sean exactamente igual, eso los barre. Ya ahí es como... Claro, profe. Perdón. Sí, No, sí, pero en sí. el ejemplo, ahí en el ejemplo que pusiste, cuando hiciste keep first, eliminó Arnoldo el primero y dejó el 838, me parece. Sí, en realidad, ahí ojo, no es que eliminó, es lo que está mostrando, Es lo que está mostrando, porque acá con el first, Claro, yo interpreto claro, que si keep mantendría el primer registro y elimina o no muestra el segundo, ¿no? claro, es como que hay que pensarlo al revés, Es digamos, al revés, claro. porque no es que acá yo no eliminé, acá estoy filtrando. Entonces Sí, es como que correcto. el registro anterior para él no es duplicado, es duplicado el próximo, que en este caso es el 838, porque se acuerdan que el otro era el 500 y pico. Si pongo acá last, Ok. si pongo last, aparece el 577. O sea, estaban esos dos, pero el último es el que no está duplicado. Más fácil si quieren. Si yo hago ahora abajo, vamos a hacerlo. Borro acá, así no tengo. Tenemos que hacer el drop, ¿no? Entonces para el drop haríamos dataframe.drop duplicates, y acá adentro también tenemos la opción de ponerle el keep. Si acá le ponemos el first, vamos a sacarlo, y acá pongámosle df bajo, le pongo pp1 de preprocesamiento para si uno después va haciendo otras cosas y quiere ir comparar. Df pp1, digamos, lo que está haciendo, vamos a hacerlo igual que el de arriba, vamos a ponerle last, digamos, al drop le voy a poner el mismo argumento que le pongo a la visualización. Entonces voy a correrlo y lo que me lista acá, 577, debería ser el que me va a borrar abajo. Es al revés, claro, se piensa al revés. Claro, es como que te muestra lo que está duplicado, porque para él, si vos le pones last acá, el último no está duplicado. Están duplicados Correcto. los anteriores. Y si le pones first, y ahí, al revés, el 500 y pico ya no aparece, queda el 838. Entonces este es el que se borraría si yo acá abajo le pongo first también. Si le pongo lo mismo acá abajo, se borra. De hecho, hagámoslo, vamos a borrarlo, ¿sí? Y acá pongamos ahora df, y esperen que me copie el nombre, así el nombre era Arnoldo, y vamos a ver en qué registro quedó. Vamos a poner acá esto, sería nombre, ahí. En realidad esto sería así. Y acá le ponemos df ven que ahí que el que queda, el resultante, es el 577. Digamos, de vuelta para que no queden dudas. Le puse que me mantenga el primero, por lo cual acá me muestra el 838 como el que
va a eliminar, ¿sí? Entonces cuando ejecuto el drop, le digo lo mismo, que me mantenga el primero, ¿sí? Y de hecho me mantiene el primero porque el segundo desapareció. Ahora sí, clarísimo, clarísimo, gracias. De nada. Sí, tiene sus... que como mencionaba el otro día, la verdad que si bien uno, bueno, maneja por ahí, obvio Python, la verdad que son estructuras que no hay mucho... Obviamente se mantiene el tipo de datos, la estructura de listas y demás, pero bueno, hay que aprender el uso de la librería, ¿no? Así que bueno, al principio, bueno, y después obviamente si uno quiere validar, ¿no? Bueno, df pp1.is duplicated punto zoom y ahí 0. O sea que ya no tenemos más datos duplicados. Y se podría también df.info y lo que vería uno por ahí son menos registros, ¿no? 1000 contra 1032. O sea, esos 32 se fueron. Pero todavía tengo los nulos. Estos no cambiaron. Los nulos siguen estando. ¿Sí? Así que para repasar este sería entonces el duplicated con el zoom para sumarizar. Después se puede jugar un poco con el keep y los corchetes para visualizar. Y por último, usar el drop duplicates, ¿sí? Y ahí con el mismo argumento. Estaba también el otro argumento in place, ¿se acuerdan? Que si uno lo pone en true, lo que hacía era como sobreescribir el mismo data frame. Si no lo ponen, como lo hicimos ahora, si esto lo borran, lo que hace es retorna, ¿sí? Una copia. Entonces, igualmente, esto a memoria, no está en ningún momento sobreescribiendo el data frame, el dataset de acá, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, a menos que nosotros después guardemos, ¿sí? No se sobreescribe. De este de duplicados, ¿sí? ¿Queda alguna duda? Bueno. Y con la parte de nulos, ¿sí? Llegamos a ver un poquito el otro día, me parece igualmente en el Astra class anterior vimos algo de esto, ¿sí? Entonces acá, si quieren hagamos así, pongámosle, así no estamos trabajando con tantas versiones. Bueno, dejémoslo así, df pp1.isnull.zoom. Entonces sabemos que, bueno, nombre no tiene duplicados, email tampoco, edad sí, 57, y ahí eso coincide, ¿no? Porque estos 943 que no son nulos, le sumo estos 57 y ahí tengo los 1000 registros. Si yo quisiera visualizar esos que son nulos, ahí tengo que ir un poquito a la misma estructura de antes, con el corchete, ¿sí? Y acá adentro pasarle el isnull, que de hecho si uno lo pone, digamos, acá sería falta el df pp1.isnull, porque es una propiedad, un método del data frame. Si uno lo hace así, le termina mostrando, pero muestra todo NA, no muestra nada válido. Tiene que agregarle el ANI, ¿sí? Con el axis en 1 para indicar que son filas. Entonces ahí sí estaría mostrando los 57 registros, tienen que ser,
que tengan datos nulos. Sí, están los 57. Que tienen datos nulos en la columna esta NA, edad. ¿Sí? Bien. Sí, Gaby. No estaría entendiendo por qué te toma todo en NaN si no le marcas que son las filas con el ENI. Porque yo acá le estoy diciendo que me tire los que son nulos. Ujú. Igualmente este NA, parece que acá vamos a ver el método is null, porque uno... Yo de curiosidad en el sentido para entender un poco la lógica de pandas, Ujú. porque en el anterior con el duplicated te mandaba una serie con true y false, pero este... Es un poco más... Sí, lo buscadito, a ver si me carga acá. Este en realidad método no tiene muchos argumentos para jugar un poco. No, ahí dice, retorna un booleano del mismo tamaño, indicando de que los valores son NA, como en un pinan, o sea, te devuelve lo mismo, pero todo NaN, digamos. Claro, todo NaN de aquellos que son... Por eso, si uno le borra esto, termina retornando... Claro, sí, entiendo. Sí, no es... Está bien. Acá se ve más clarito porque Sí, en ahí realidad va. este lo que hace es... lo que pasa es que no tenemos nulos en los primeros registros. Sí. Esto de acá como que no, pero por ejemplo si hubiera un null acá, acá aparecería un true. Ujú. De hecho uno podría extender, si se quiere, la cantidad de registros para mostrar. O ven acá, por ejemplo, en este. Tiene que haber en edad. ¿Ven? Por ejemplo, acá en edad, en el registro 23, 32, acá hay true, porque estos son todos los registros de todas las celdas de estos registros que tienen not a number o nulo en la edad. Entonces es como que el duplicated devolvía una lista, ¿sí? Sí. Una serie, y este devuelve una matriz. Claro. Lo que pasa es que ahí, digamos, para poder visualizarlo, uno tiene que pasarle como input, pero así como está, no aporta nada, digamos, nada útil. ¿Sí? Para poder visualizar algo, uno tiene que pasarle esto así. Df Sí, pp1, y ahí sí visualizamos. Eventualmente acá también se podría agregar, como el ejemplo que pusiste al principio, ¿se acuerdan? Con decirle qué campus, Sí, ¿no? nombre, El nombre y la edad. Entonces ahí, bueno, de este filtro, que es lo que estamos viendo, le agrego un segundo filtro y me quedo con dos columnas. ¿Sí? Bien. Y ahí de visualizar mucho más, además de nulos, no hay. El tema del drop, sí, porque ahí tenemos drop NA. Bueno, tarda un poquito en... Parece el campus del aula virtual, ¿no? Pero bueno, mientras vamos mirando, yo para hacer el drop, ¿sí? Digo, bueno, del data frame, CAPP2, porque voy a digamos, a volcar el retorno. Le voy a aplicar, por ejemplo, el drop NA.
Entonces el drop NA igualmente lo pueden también ver en el ejemplo. A ver si me cargó acá se colgó la página, no devolvió nada. Este va... Ahí apareció. El drop NA tiene varios argumentos. Entonces, el primero es, bueno, en principio ver de, digamos, qué eje miro. Si miro en el eje horizontal de registros, porque también podría eliminar a nivel columnas. Supongo que, bueno, yo tuviera edad y habría otro que sería fecha de nacimiento. Y bueno, fecha de nacimiento quedó todo nulo, pero como tengo la edad, dropeo. O un número de teléfono, el sistema no cargó nada y bueno, me elimino toda la lista, toda la columna del número de teléfono porque no hay nada. Después aparece el how, que sería si yo miro un solo, uno o más, NA, o que toda la fila o toda la columna sea NA. ¿Sí? En el how van a ver que está el any o el all. Después está el thresh, que sería como un threshold, como un umbral, que sería, digamos, cuántos NA o a partir de cuántos NA dropeo la fila o la columna. Si hay 1, no, pero si ya hubiera, no sé, 5 o más de 5 o más de 10, ahí sí, porque ya no tengo forma no es representativo de nada. Y el subset, como lo venimos usando, sería para indicar en qué columna yo quiero mirar. Entonces vayamos jugando un poquito con este. Si yo pongo así como está, en principio borró unas cuantas porque las borró todas. Las 57 las borró porque ahora se quedó con 943. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes había 1000? Las borró todas. Pero si yo acá, por ejemplo, le pongo alguno de esos argumentos, el how, por ejemplo, y acá le digo Ani, este seguramente no va a cambiar nada porque es al menos uno o más. ¿Sí? Pero si yo le pusiera all, como que toda la fila tiene que estar nula, ahí no está, fíjense que no eliminó nada, no eliminó ningún registro porque siguen estando todos. Sigo con mis registros igual que antes. Ani 0. El Ani en realidad eso sería en la parte de acá arriba, en el de visualización. El Ani con el axis en 1 mira a nivel de filas. Axis igual a 1 son filas. Y axis igual a 2 son columnas. Ahí va, exactamente. Sí, así es. Exactamente. Y acá también, ¿no? Si es por defecto, el axis lo va a tomar como... A ver acá. Acá está un poco medio al revés, como que 0 es index y 1 es columnas. Acá. En el que es drop NA. Pero si no le pone nada, por defecto toma la fila. ¿Sí? Entonces el how and all, ahí como decía, no eliminó porque no todos los registros son nulos. ¿Sí? O sea, es solamente uno. Si hubieran sido estos 3 en nulos, entonces sí los hubiera borrado. Y después el subset, donde uno le dice a dónde mirar. Subset sería también una lista. Si yo le digo, por ejemplo, que mire la columna de nombre, nombre no tiene nulos. Los nulos están solamente en la columna de edades. ¿Sí? Entonces acá, como en nombre no hay ningún nulo, tampoco está eliminando nada.
no elimina. Pero si le pongo edad, ahí sí. Y ahí elimina. Entonces, es para ser selectivo, porque por ahí, en este no, pero en el que está en clase, ¿sí? Ahí había, me parece que eran comentarios y calificaciones. Entonces, teníamos nulos en comentarios y en calificaciones. Entonces, por ahí, como yo quiero por ahí calcular el promedio de las calificaciones, no me importa si tengo 0 en los comentarios, porque es un dato que yo ignoro. Buena pregunta. Preguntan ¿qué es un subset? El subset sería indicar, es como un filtro. Yo en el subset digo qué columnas voy a mirar. Acá arriba yo pongo, por ejemplo, df pp1.columnas, así lo tenemos arriba. Y fíjense que el comando el método, termina devolviendo una lista con los nombres de las columnas en formato string, ¿sí? Entonces, digamos que el set completo es con nombre, edad, correo. Yo podría copiarlo y pegarlo acá adentro. Y ahí lo que le estoy diciendo es, bueno, drop NA es eliminar, ¿sí? Datos nulos. ¿De dónde? Y bueno, que sean en la columna nombre, en la columna edad y en la columna correo. O sea, que tenga datos nulos en esas 3 columnas, que sería en nuestro caso en todas. Como ese caso no existe porque no tengo datos nulos en todas, bueno, acá es como que me está tomando, a ver, en algunas. Como que en alguna de todas esas, porque fíjense que eliminó. Si yo le pongo solamente, a ver, si hacemos así, está bien, ¿no? Sí. Si yo hago el nombre en una sola, ahí no eliminó. Y a ver acá en el subset, dice labels along other axes to consider. If you're dropping rows, this would be a list of rows to include. Son como a incluir, pero no es que tienen que ser todas excluyentes. La que sí es excluyente es la del all. Vamos a repetir de acá. Sí, a veces hay que ver cómo combinarlo, pero en el how le podemos poner all. Entonces, en este caso, como combina el how con las columnas, esto sería, bueno, que haya NA en estas 3 columnas. Si yo le borro una, le pongo ahí, sería que haya null en esta y en esta. Es como para ser selectivo. Si yo voy para atrás y le digo, por ejemplo, en edad y en correo, ahí no, porque correo no tiene ninguna nula. Pero si acá le pongo Ani, entonces sí va a eliminar porque edad tiene nulos. Ahí se elimina. Sería cuestión ahí, en el caso de ustedes, que vayan jugando con los argumentos, van corriendo y van viendo cómo aplica. Y apoyándose siempre también en la documentación, ¿no? Porque a veces algunos métodos no se combinan con otros. Así que ahí hay que mirar un poco. Pero en principio es eso. El subset sería como un filtro de columnas, ¿sí? Tildo qué columnas considero para el drop, y con el how me apoyo, decir si es alguna de ellas o todas. Bien, ¿se entendió? Bueno, me dicen si no. Bueno, y acá dejé para un visualizar antes de eliminar. Bueno, estamos visualizando acá arriba. Se puede hacer un df
pp2.info. Y acá vemos que es lo mismo que está acá arriba, ¿no? Pero eventualmente se puede correr este comandito acá. Y ahí, bueno, pp2, tengan cuidado si... Ve que en este caso sería, acá tengo que poner pp2, ¿sí? No hay ningún dato nulo. Entonces yo digo del pp2, que es el que armamos nuevo, que hicimos el drop de los nulos. Cuando hacemos el info nos dice que no hay ningún nulo, ¿sí? Y efectivamente si uno después lista los que son nulos le debería dar el 0. Como complemento, refuerzo. Bien, entonces veamos estos dos puntos que nos quedan y después les muestro un grafiquito, si se quieren quedar un poquito más, que es un poco la clave, porque si no el ejercicio como que no tiene para mucho sentido. El otro comando que viene ahora sería, cuando quiero reemplazar, no hacer el drop, reemplazar, ¿sí? Es el, vamos a hacer df, vamos a llamarle pp3 como otro preprocesamiento, y este sería df pp2, bueno, no, el df, siempre partimos del dataset original, o a ver, vamos a tomar el pp1, que fue el que le quitamos los duplicados. Este pp1 si no tiene los duplicados, así que vamos a tomar este. Así después comparamos, nos quedamos con el pp2, vamos a poner acá df pp2, sería eliminar los nulos, y este de acá va a ser df pp3, que tengo la misma longitud sin duplicados, pero que le voy a reemplazar el valor nulo. Es interesante porque es un poco analizar qué pasa. Entonces el método que voy a usar es el fillNA. Tendría que ir a la ayuda, fillNA, y ver un poco qué opciones tengo, ¿sí? En principio se los adelanto. Una opción sería reemplazar, que se las mencioné al principio, con un valor fijo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo así como está, df pp3, así me va a dar error porque no sabe con qué reemplazar, con qué dato reemplazar. Entonces podría, por ejemplo, ponerle un valor constante. Bueno, 0 por una edad no tiene sentido, pero le podría poner 20. ¿Sí? Entonces, en ese caso, aquellas personas que tenían not number en edad le puso un 20. Si bien acá se puede poner ahí df de edad igual a 20, y acá ponemos df pp3, ¿sí? Entonces ahí se ve que todas estas personas tenían not number antes y ahora les puso 20. Ahora le ponen 0. ¿Sí? Y ahí aparecen todos con cerito. Pero para edades no tiene mucho sentido que sea 0. ¿Sí? Entonces, la ayuda, no sé por qué medio que se me cuelga acá. Bueno, esperemos que cargue, mientras le muestro otro método. Otro método sería el de completar con un valor anterior o un valor posterior, ¿sí? Pero acá tampoco tiene mucho sentido porque las personas, más si son al azar, no tienen por qué tener edades ni siquiera parecidas, porque pues una persona en una encuesta en la calle y pasa una persona de 20 y justo el próximo es una persona de 60 años, así que poner el valor anterior o el posterior no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, por ahí otro criterio que sí tiene sentido es el de la media, ¿sí?
media o mediana. Pero en principio vamos con la media y vemos la diferencia. Entonces lo que tendría que hacer primero es calcular la media, ¿sí? Entonces para la media voy a decir de mi data frame pp1, el que yo voy a trabajar, de la columna edad, ¿sí? Calculo la media. Y este valor lo imprimo, ¿sí? Es 46,46 años. Entonces hago básicamente lo mismo que hice acá arriba, una vez que tengo el valor, pero en lugar de ponerle 0, le pongo la media. Y si ahora pone un df pp3.info, ahí ya no tengo ningún valor nulo. Pero lo lindo es que no se me cayó nada, no perdí datos, ¿sí? Tengo los datos que tenía antes. En vez de inventar una edad, no es mejor reemplazar con 0. Bueno, el tema de reemplazar con 0 es que uno está diciéndole que es una persona que tiene 0 años. Entonces, si después quisiera calcular la edad promedio de las personas, va a dar error. Igual hay que pensar esto de esta forma, porque en realidad, fíjense, yo acá, en esta línea, cuando digo dfpp1, este data frame tiene datos nulos. Y sin embargo le estoy calculando la media, ¿sí? De hecho, si se fijan acá arriba, cuando ustedes hacen un punto info, ¿sí? Aún con datos nulos, dice que es flotante. Sí, Leo. Es como que lo que estás calculando sería la ponderación en estadística, para que te pueda quedar bien la base. Es como que estaría calculando con Por los eso, valores. el concepto es eso, darle un número para hacer una ponderación para que no te arruine la estadística. El concepto es eso. El concepto de reemplazar los nulos por NA, por la Claro. media. Claro, es un valor estadístico que puede ser la media o puede ser también la mediana, que por ahí ajusta un poquito mejor porque ahora vamos a ver un gráfico, si bien lo vamos a ver más adelante, pero tiremos un gráfico de histograma para ver un poco la distribución y ahí se ve clarísimo que usar una u otra, o si es lo mismo, porque a veces por ahí están muy juntitas y es lo mismo. Pero básicamente lo que se busca es eso, reemplazar por algún valor estadístico que después, si el proceso que viene necesita hacer un cálculo y no soporta NA, porque hay veces que algunos métodos soportan bien NA y otros que no, ¿sí? Entonces una regresión, por ejemplo, no soportaría un nulo, tiene que haber un número. Entonces ahí, como decís vos, se busca de poner un valor que represente ese. Lo que pasa es que hay que ver cuántos faltan también, porque si tengo el 50% que me faltan y yo le pongo el valor medio de los 50% que tengo, no es muy representativo. Hasta me puede llegar a dar, estoy medio sesgando un poco la muestra, porque yo estoy asumiendo que ese 50% que me falta tiene el valor de la media del 50% que conozco. Y por ahí nada que ver. Si alguien de publicidad cree que esa edad promedio son datos ciertos, la campaña publicitaria, claro, exactamente. Entonces hay que ver cuántos datos duplicados, cuántos datos faltantes tengo. Si son poquitos y la quiero estimar, bueno, la estimo. Si son muchos y la estimo, por ahí me estaría sesgando la muestra. Exactamente. Pero en principio la metodología sería esa, ¿sí? Si quieren, en lugar de la media con la mediana, vamos a ver igual bien la diferencia entre uno y otro. Acá le calculan la mediana, ¿sí?
y se llena con eso. Y esperen que antes de mostrarle el grafiquito, sí, en principio esos dos. Hay otro método por ahí un poco más completo, pero lo vamos a ver más adelante. Pero déjenme que les muestre. Yo preparé acá, hay un bloquecito para graficar. Saber poner este que es el histograma primero. Entonces yo lo que voy a hacer es de este PP1, ¿sí? Voy a hacer un gráfico de frecuencias, como para ver un poco la distribución de las edades. De vuelta, esto lo vamos a ver más adelante, pero para que no cierre ahora y se vayan con el concepto de qué elegir, si uno u otro, o dropear. O sea, o reemplazar por la media, la mediana, o dropear. La muestra luce más o menos así, ¿sí? Estas son el rango de edades, que van de 20 a 60 y pico, 70 años. Y está bastante parejo, no se ve que haya una acumulación de una edad en particular, ¿sí? Está bastante cuadrado esto, ¿sí? Entonces, mucho no se puede asumir que hay una ponderación. Y este otro también lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá voy a ponerle... Vamos a ponerle df pp2. No, pp1 es el original. Ahí. Este es un grafiquito de boxplot que vamos a ver también más adelante. Pero la parte importante sería esto, digamos, la cajita, para el que nunca vio un boxplot, representa, digamos, la parte de la izquierda sería el 25% de los datos. Es decir, lo que se hace es, se ordenan las edades, ¿sí? de menor a mayor, como está acá arriba. Y la cajita contiene desde el 25% al 75% de los datos. Es como que el 50% de los datos están en la cajita, ¿sí? La raya del medio sería el valor central de esa distribución, que no necesariamente es el promedio. Y el punto rojo es el promedio. Entonces, en esta distribución, el promedio, la media y la mediana están juntos, ¿sí? Así que usar uno u usar otro, básicamente es lo mismo, no cambia nada. Es exactamente igual, desde el punto de vista de que no es que una me da 20 y la otra me da 40. Están juntos. Lo que pasa es que si yo ahora digo, bueno, ¿con qué me quedo? Me quedo con corramos un poquito de acá. Me quedo con el PP3, que el PP3 al final, fue el que yo reemplacé por un valor fijo. El PP2 fue el que dropeé, ¿no? Eliminar nulos son PP2. Entonces me quedo con el PP2 que hice el drop, o me quedo con el PP3 que está acá, que reemplacé por la media. Este de acá en realidad se terminó pisando con el de acá abajo, ¿sí? Entonces tengo estos dos. Bueno, comparemos a ver cómo es la distribución del dataset sin dropear nulos, del dataset eliminando los nulos y el que reemplacé por la media. Entonces lo que hago acá es decir, bueno, primero tengo ¿sí? El PP1 tiene valores nulos. Vamos a ver cómo luce el PP2, que hice el drop de los nulos. La distribución no cambió mucho, ¿sí? Prácticamente está igual, fíjense. Uno con otro está igual. Pero si grafico el PP3, ¿qué pasó? Sí, también podemos hacer alguna distribución gaussiana, pero en principio, como tenemos valores ahí discretos, por ahora con un histogramita, ahí vemos.
Pero fíjense con el PP3, que fue el caso que yo reemplacé por acá, ¿sí? Reemplacé con la mediana, que si le hubiera puesto la media, seguramente va a dar lo mismo, porque tanto la media como la mediana están igual. Entonces la distribución cambió. Ahora, al parecer, de mi muestra tengo mucha más gente, ¿sí? De 45 años en promedio, cuando en realidad la muestra original no era así. Entonces, en este caso, reemplazar por la media, no sé si es una buena idea, ¿sí? Pues estaría un poquito sesgando la realidad. No sé qué les parece. ¿Se entendió lo que hicimos? A ver, puse ahí. Sí. Edades entre 120 y 130. Ahí me fijé que era de frecuencia, no había visto que abajo decía edad. Claro, no. Ya Es respondí. decir, uno en el histograma lo que grafica es Sí, edad versus cantidades. cantidad de veces Claro. que aparecen, que se repiten. Igualmente hay que también tener cuidado cuando grafica, es decir, la cantidad de barritas que va a usar. Acá el bins es 8, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barritas. Eso es la clase, ¿no? Sería El bin sería la cantidad de barritas que yo uso para dividir, para contar en qué intervalo pongo las edades. Entonces, por ejemplo, si yo te tomo la diferencia del máximo al mínimo, habría que ver acá, por ejemplo, con un... Si uno toma df.describe, el mínimo de edad es 25 años y el máximo 67. Entonces hago 67 menos 25 y eso divido por 8 y más o menos van los saltos alrededor de cada 5 años. Entonces, bueno, tomo el primer mínimo, que son 25 años, le sumo 5,5 y ahí tengo la primera barra. Todas las edades que queden entre 25 y 30,25 años van en la barrita esta. Y después entre la segunda barra y así sucesivamente. Pero si ustedes aumentan, igual lo vamos a ver tranquilos porque si aumento a 12, ahí es como que hago más barritas, ¿sí? El tema es que hay una ecuación ahí que es un estimador de cuántos bins debería tener en función del rango y de la cantidad de datos, ¿sí? Porque si lo hace muy selectivo es como que al final termina siendo frecuencias de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero al menos al agregar un poco un gráfico, a ver los comentarios. Germán dice, no es buena idea, pareciera reemplazar por la media, y pareciera que no es una buena idea. No, habría que ver por ahí el fill.na con el método con el bfill y el ffill, que lo que hace es reemplazar con el valor anterior y el valor posterior. Por ahí con ese se podría hacer uno más, que en un minutito más jugamos con uno más. Por ejemplo, hacer el dfpp4, que sea el dfpp1.fillNA, y acá en el método le ponemos backfill. O sea, lo que haría sería, si yo tengo acá a este que está, por ejemplo, es un NA, ¿no? Entonces, si le pongo backfill, lo que hace es completar con la edad del anterior.
Le pone 49 años. Y si le pongo ffill, que sería de forward, reemplazaría con la edad del segundo, 59. Entonces por ahí, si la muestra no está ordenada, ¿sí? o eventualmente si está ordenada pero que los nulos no están juntos, que están un poco más distribuidos, por ahí esto no deforma tanto la distribución, ¿sí? Ahí es como que, a ver, si vengo ahora acá, a ver si corrí donde lo puse. PP4, acá ya lo corrí. Vamos a poner acá data frame PP4 reemplaza con la edad del registro anterior o posterior. Ahí. Y grafiquemos en todo caso PP4 y PP4 ahí ya sigue manteniendo un poquito más la estructura cuadrada, ¿sí? Que tenía el primero. Entonces por ahí me parece que es una mejor estimación, ¿sí? Pero bueno, por eso hay que mirar el dato y bueno, ir viendo las opciones que tengo acá en la librería, ¿sí? Sí, Víctor. Juan Pablo, Uh-huh. si no lo limpiarías y mandarías a graficar el original, el data frame original, una de las barritas seguramente estaría not a number o te daría algún tipo de inconveniente. Si grafico, este es el original, el que tiene duplicados. No, el que no tiene duplicados. El que ya limpiaste los duplicados y quedaría con valores nulos. Ese es el PP1, que tiene... Bien. Lo que pasa que ahí es como que, como no tiene edad, lo está ignorando. Porque como no sabe qué edad tiene, no lo estaría contando en el histograma. Ah, ok, estaba contemplado en eso. Es como Bien, yo que... pensaba que no lo habíamos graficado a ese, me causaba la duda de cómo se estaría mostrando esos valores. Claro, DF es el original. Después tenemos DF PP1, el primer preprocesamiento, que sería sin duplicados con nulos. Y el primero es con duplicados con nulos. Después tenemos el DF PP2, que sería sin duplicados y con un drop de nulos. Después tengo el PP3, que sería sin duplicados con un fill NA usando acá la media. Y por último tengo el PP4, que sería un fill NA con el método bfill. O bfill o ffill, calculo que va a ser más o menos igual. Entonces ahí quedan los 4 o 5 escenarios, ¿sí? Sí, ahí. ¿Hay una manera estadística de poder determinar cuánta es la cantidad de nulos que tienen que haber para decir representan mucha cantidad de datos como para hacer mal a la formación de estos gráficos? ¿O al análisis de otros métodos, de otros coeficientes estadísticos, o sea, media, mediana? ¿O es como subjetivo de decir, bueno, me tengo 15% y para mí es mucho ya eso? O 10% y por ahí es mucho. Pasa que hay varias variables, porque en principio depende también un poco de cómo es la distribución. Si la distribución fuera
como más gaussiana, como más normal, donde hay una acumulación muy clara, como muy selectiva, Sí. con el 70% de las edades están entre 40 y 50 años y después el resto, muy poquito, se va en las colitas de la gráfica. Entonces ahí por ahí es como que, y si la distribución es normal, los datos que faltan están en la media, entonces como en el valor central. Entonces por ahí si son más nulos, quizás no cambia mucho. Claro. Después también depende digamos, el método que vas a usar después, si esto va a alimentar una regresión o si va a alimentar algún modelo machine learning. Hay modelos que son muy Claro. robustos a la falta de datos. Por ejemplo, yo hace poco en la carrera aplicamos, hicimos un análisis con los datos de la pandemia. Por ejemplo, en pandemia faltaban un montón de datos. Y el modelo que usábamos es el de LightGBM, ¿sí? O XGBoost, XGBoost, que son como árboles de decisión, pero más complejos, para datos estructurados. Y la verdad que con los datos nulos ni se mosquea. Incluso hicimos un experimento de duplicar valores, ¿sí? Por ejemplo, duplicar registros y como hasta querer confundir el algoritmo de decir que el mismo registro, por ejemplo en la persona, ¿no? Está dada de alta o está dada de baja, la misma persona. Es imposible que en un banco una persona esté activo o pasivo, o es un estado u otro. Bueno, tomamos un 2-3% de esos datos y le dijimos que estaba activo y pasivo. Entonces se suponía que eso iba a confundir al modelo, que la performance iba a bajar. Y la realidad es que no bajó casi nada. O sea, entonces a veces también depende mucho el modelo que después siga. Claro. Sí. Entiendo. Como que es... Pero bueno, cuanto mejor sea el dato, seguramente la previsión después va a ser mejor, ¿no? Eso sin duda. Más allá de que yo, bueno, tengo muchos nulos, pero el modelo es robusto, la performance no bajó mucho. Está bien, pero bajó. Entonces mi idea siempre es que cuando mejoro el preprocesamiento es para que el modelo después dé un mejor resultado. Entonces, pero hay que analizar, porque a veces puede ser edades donde están por ahí muy juntitas, pero por ahí son ingresos, ¿sí? Por ahí ingresos que están entre millones y por ahí no varía mucho. Habría que graficar. Bien. Genial. Gracias. De nada. Bueno, no sé si queda una segunda parte, pero está más pensada para la parte de tipo de datos y normalización, que nos faltó verlo en clase, así que si quieren igualmente les dejé en el Colab la resolución si lo quieren chusmear un poquito, pero la clase que viene vamos a terminar de ver lo que nos faltó de tipos de datos, sobre todo el campo fecha, ¿sí? Que es un campo que es bastante meticuloso, ¿sí? Acá en la parte 2 en la actividad, que abrí el mismo, me parece, sí, abrí el mismo. Pero son poquitas líneas, es la parte de normalizar, el tipo de dato con el AsType es una opción. Vamos a ver que está el toDateTime y el toNumeric, ¿sí? Para convertir a numérico. Pero a veces, en este caso, van a ver que la conversión, como el dataset tiene datos, la parte de los precios o la moneda, el valor tiene el signo pesos, cuando convierten les da error. Entonces, como que previamente hay que eliminar el carácter de pesos y después convertir. Y después aparecen algunos métodos que son más parecidos a lo que veíamos en Python, el lower por ejemplo, el replace también que lo usamos, el strip, pero por ahí sí algunas cositas de expresiones regulares que me parece que en el curso mucho no vimos, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que también hoy en día con la guía uno le dice, bueno, quiero filtrar tal cosa y te arma la expresión regular, ¿sí? Eso no es tan crítico. Pero bueno, son esas dos cositas. Así que si quieren, cuando vemos la semana que viene lo que falta, después complementamos. ¿Les parece? Perfecto.
Bueno, se van entendiendo hasta acá, van pudiendo importar los datasets desde el CSV, desde, no sé si probaron con algo de Netflix, el de Kaggle. Bueno, ahí Gaby estaba jugando bastante, así que la idea es tener más opciones para poder jugar, ¿no? Bueno, Pues sí, buenísimo. todo bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes y vemos a ver si ya el lunes, o si no lo sumo, el otro lunes en octubre, vemos lo del proyecto, ¿sí? Perfecto. Bueno, Nos vemos, Juan. muchas gracias. No, a vos. Nos vemos. Buen fin de. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Ujú.